Señoras y señores, en el país, amigos del Ciudadano TV, bienvenidos. Vamos a iniciar la rueda de prensa con el señor Presidente de la República, que acaba de retornar al país luego de su participación en la Cumbre de Ambiente y también la visita al Sumo Pontífice Juan Francisco. Bueno, amigos, vamos a dar la palabra de inmediato al señor Presidente que está con nosotros. Buenos días, Presidente, bienvenido. El país quiere escuchar esas novedades. Bueno, gracias. Un viaje intenso, prácticamente hemos pasado el mismo tiempo en el avión que en Roma y en el Vaticano, pero muy fructífero, muy satisfactorio y muy esperanzador. Ustedes saben que recibimos una invitación hace algunos meses de las Naciones Unidas, de Jeffrey Sachs, que dirige la Unidad de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y un querido amigo también, un famoso economista. Estaba en Harvard, ahora me parece que está en Columbia. Pero en todo caso nos invitó a el taller que organizaba el Vaticano con las Naciones Unidas sobre cambio climático. Por aquí no me han puesto el nombre exacto del taller, pero en todo caso, pues, después de analizar la propuesta, pese a lo estrecho de la agenda presidencial, como siempre, ¿no? Y pese al 1 de mayo, dada la importancia del evento, a que siempre tenemos algo que decir, Ecuador es un ejemplo a nivel mundial en iniciativas para luchar contra el cambio climático. Es una lástima que al interior tengamos tanta mentira, tanta manipulación, ¿no? Pero felizmente no existen ciertos medios de comunicación en Europa o Estados Unidos y saben bien las propuestas innovadoras que ha tenido Ecuador, saben bien por qué tuvimos que detener la iniciativa Yasuní-TT. Y en consideración a todos esos aportes, pues tuvieron la gentileza de invitarnos, si me dan, la cumbre sobre la dimensión moral del cambio climático, organizada por Naciones Unidas y el Vaticano. Esto era el 28 de abril. Aprovechando nuestra visita al Vaticano, nos atrevimos a pedir una audiencia con el Papa Francisco. Recuerden que me otorgó una audiencia y tuvo la generosidad de otorgárnosla inmediatamente. A mí siempre me molesta un poquito eso, porque es como imponerse, ¿no? Yo voy invitado por Naciones Unidas, también por el Vaticano, a un taller, y el Papa me tiene que recibir. Yo entiendo la agenda también está ocupada el Papa, pero realmente nos atrevimos a hacer esto porque todavía no se había decidido que el Papa viniese a Guayaquil. De hecho, las versiones que teníamos del Vaticano es que el Papa visitaría tan solo Quito. Felizmente, pues, en los días previos al viaje, como es de conocimiento nacional, se confirmó que el Papa finalmente también viene a Guayaquil. Inicialmente no podía venir por motivos de salud, ¿no? Pero vamos a tratar con el Vaticano, de arreglar la agenda lo mejor posible para que no haya tan drásticos cambios de temperatura, altura, etc. Bueno, era básicamente para eso, insisto, la audiencia. Entonces nosotros mandamos a decir que si se tenía que suspender no había ningún problema, pero el Papa y el Vaticano, tan gentiles, la mantuvieron. Entonces también viajamos, pues, por esta audiencia con su santidad el Papa Francisco. Hemos llegado a las 3:30 más o menos a Roma, y enseguida, pues, a ponernos a revisar material, la ponencia que era en inglés. Tuvimos reunión con el equipo de trabajo para preparar todos los actos del día siguiente. Créanme que cuando nosotros viajamos no es que vamos a turistear, sino que repasamos una y otra vez lo que tenemos que hacer, porque hay que hacerlo extraordinariamente bien y cada quien, pues, tiene su función. Entonces, con todo el equipo que me había acompañado, pues, revisamos la ponencia en el taller, revisamos la ayuda a memoria de la reunión que íbamos a tener con familias migrantes cuyos hijos habían sido tomados por la asistencia social italiana o quieren ser tomados. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Al día siguiente, pues, empezó el taller sobre la dimensión moral del cambio climático, un taller de altísimo nivel. Estuvo para inaugurarlo el propio secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, estuvo el señor presidente de Italia, estuvo Monseñor Marcelo Sánchez, director de la Academia de Ciencias del Vaticano, Cardenal Tucson, etcétera, altas figuras también de la Iglesia. Salimos para la audiencia privada con el Papa Francisco, que se programó a las 12 del día. Ustedes verán en los videos que me cogió de sorpresa, porque la casa donde estaba, ¿cómo se llama, Alexis, la casa donde estuvimos, el palacio? No, tiene otro nombre, ya verás. Bueno, si me averiguan, por favor. En todo caso, está atrás del Vaticano. Entonces, normalmente cuando ustedes van a visitar al Papa, pero entran al Vaticano,
entran por otra puerta, hay todo un protocolo, hay 6, 8 personas de FRAC que lo acompañan a uno. Aquí fuimos por una puerta, un patio interno, y yo esperaba caminar un poco hasta encontrar al Papa, encontrar este recibimiento protocolario, y de repente sale el propio Papa a recibirnos. Entonces fue realmente una sorpresa y muestra la sencillez de su santidad. Bueno, estuvimos ahí conversando algunos minutos, le expliqué por qué habíamos pedido la audiencia, pero también le transmití nuestra alegría y el honor que significa que su primera visita oficial a América Latina, a su tierra, sea al Ecuador, que lo esperamos con los brazos abiertos, con mucha esperanza y, como les decía, con mucha alegría. El Papa también está muy contento de visitar el Ecuador, conoce muy bien lo que pasa en el país, tiene muy buenos amigos en Guayaquil, pues está feliz de poderlos volver a ver. También hablamos obviamente sobre la pertinencia del taller, qué bueno que la Iglesia se preocupe de tal vez el problema más importante de la humanidad, porque es un problema de supervivencia. La pobreza es un insulto a la dignidad humana, es un imperativo moral, pero la lucha contra el cambio climático es un imperativo de supervivencia, porque ahora afecta más a los más pobres, pero pronto afectará a todos, y pronto, si no controlamos el cambio climático, todos seremos pobres, si es que sigue sobreviviendo la humanidad. Entonces es un desafío enorme. Qué bueno que la Iglesia tome cartas en el asunto, y la nueva encíclica del Papa, que me dijo que estaba casi lista, será precisamente sobre ese tema tan importante, cambio climático. Ustedes saben que en diciembre hay una cumbre también muy importante en París, y esta encíclica puede dar importantes insumos, un gran marco de discusión para esa cumbre que se realizará en Francia. Hablamos bueno, de muchos temas de actualidad, de la agenda que va a cumplir, etc. Luego de eso, pues hay el saludo protocolario con la delegación ecuatoriana, se permite entrar 10 personas, pues ustedes han visto en las fotos quienes participaron. Y luego, pues, de tarde nos incorporamos nuevamente al taller para escuchar parte de las exposiciones. Era una mezcla muy interesante, ahí había premios Nobel, habían políticos, habían altos dirigentes religiosos. Entonces, figuras del judaísmo, del hinduismo, del islam, del budismo, etcétera, ¿no? Y por supuesto, pues, de la cristiandad y catolicismo, aunque también había iglesias protestantes. Fueron varias las ponencias, a nosotros nos tocó intervenir en la mesa que hablaba de... No me han puesto aquí todavía nada de eso, debieron ponerme más, porque estamos tan cansados que las cosas se olvidan. Era de lo local a lo global, ¿no? Experiencias para luchar contra el cambio climático, y ustedes saben que Ecuador ha tenido algunas iniciativas. Muchas gracias, ¿no? Exactamente, el panel 3 fue aspectos prácticos desde lo local a lo global, propuestas de soluciones y seguimientos. Fue coordinado, moderado por Jeffrey Sachs, profesor de Economía y director de la Unidad de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Participaron Rafael Correa, Hans Vestberg, este es el CEO de Ericsson, Laurence Toubiana, profesora de Sciences Po de París, y el cardenal John Anekejekan, él es el cardenal nigeriano. Bueno, ahí se hicieron las propuestas que ya ha presentado Ecuador en Cancún en el 2010, en Asamblea de Naciones Unidas, en diferentes citas que hemos tenido. Y básicamente los puedo resumir en 3 cosas. La nueva e injusta división internacional del trabajo. Esta es una propuesta de vanguardia, ¿no? Nadie había hablado de esto, solo está hablando Ecuador. Donde el conocimiento, que es un bien de libre acceso, ustedes pueden copiar un software, es lo más fácil, técnicamente es lo más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen barreras institucionales, se patenta el software. Y si ustedes copian un software, antes en nuestro país se van hasta presos, ahora tienen multa nada más. Pero en los países desarrollados, la gran mayoría se van hasta presos. Es decir, privatizan un bien de libre acceso por medio de barreras institucionales. Pero, por ejemplo, el medio ambiente que consumen, ese sí no lo privatizan. También se podría privatizar, más que privatizar, restringir su consumo. ¿Cómo? Con tratados internacionales como Kioto. Pues los mayores contaminadores globales no firman Kioto. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Pero más aún, cuando ustedes consumen bienes ambientales, están destruyendo la naturaleza, están generando cambio climático pernicioso para la humanidad. Es decir, es un bien que
al consumirse se daña o se destruye. Cuando ustedes copian un software, que yo lo tenga no implica que ustedes no lo tengan y que lo puedan usar. Se llama un bien no rival en el consumo. Y técnicamente, para maximizar bienestar social, ese bien ya creado debería estar en las manos de la mayor cantidad de personas. Porque ya está creado, ya no hay costo marginal de que alguien más lo use. Ya no hay costo social, privado, de ninguna especie. El ejemplo más dramático son las medicinas. Ustedes saben que hay medicinas que cuestan $1000, pero en verdad la píldora cuesta $1. Estamos pagando la inversión que hizo en investigación la transnacional farmacéutica y las ganancias exorbitantes que quieren obtener. Entonces es un absurdo. Una vez creado el bien, ya prácticamente de libre acceso, copiar la píldora es más fácil. Mientras más gente tenga el bien, ¿no?, mejor. ¿Por qué no se hace eso? Por el lucro. Eso es todo, el lucro. La supremacía del capital sobre los seres humanos. Esto tiene que cambiar. Es una locura. Están las cosas al revés. Lo que se debería restringir sería el uso, el acceso a bienes ambientales. Pero eso sí se mantiene el libre acceso y nos contamina el medio ambiente mientras nosotros mantenemos selva, etcétera, que purifica el medio ambiente. Y lo que se debería, en lo que se debería incentivar el libre acceso son esos bienes no rivales en su consumo, como por ejemplo conocimiento, ciencia, tecnología. Y se hace exactamente al revés, porque al final del día no es cuestión de justicia, no es cuestión de lógica económica, es cuestión de poder y cuestiones de ambición. Eso lo dijimos. O sea, la solución de fondo de esto son dos: cambiar nuestra noción actual de desarrollo, el consumismo, el materialismo, la acumulación, y justicia ecológica, que se pague compensaciones a los países que producen bienes ambientales. Hemos llamado emisiones netas evitadas, compensar las emisiones netas evitadas. Si se compensa cambiar una termoeléctrica por una hidroeléctrica y así se reduce contaminación, ¿por qué no compensar dejar el petróleo bajo tierra? Porque así se evita contaminación. En términos netos es equivalente no ensuciar, no sacar el petróleo, a sacarlo y limpiarlo. Entonces no tiene lógica. Kioto es incompleto, eso se propuso, esa fue la segunda parte. Primero, la injusta división del trabajo, la nueva injusta división del trabajo. Ellos producen bienes, conocimiento, ciencia, tecnología que privatizan, cuando deberían estar accesibles a la mayor cantidad de personas. Más aún, esas tecnologías que sirven para mitigar el cambio climático, para adaptarse al cambio climático también. Y por otro lado, los bienes ambientales que sí deberían ser restringidos su uso, eso lo dejan de libre acceso. Todo es cuestión de poder. ¿Cómo se podría restringir el uso de bienes ambientales? Con tratados internacionales como Kioto. No firman Kioto. Pero el mismo Kioto es incompleto. Tiene una lista de compras ahí de lo que hay que compensar. El concepto integral de lo que hay que compensar se llama emisiones netas evitadas. Net Avoided Emissions en inglés. Este fue un concepto presentado por Ecuador en el 2010 en Cancún, ¿no? Y técnicamente, modestia aparte, impecable. Entonces eso sí engloba todo lo que habría que compensar, tanto reducir emisiones como no lanzar emisiones a las cuales tenemos derecho, por ejemplo la explotación de nuestro petróleo. Esto implicaría redistribución histórica del ingreso a nivel mundial. Además, también está el pago de la deuda ecológica, pero lo más importante es que esa deuda ecológica no siga creciendo. Y lo tercero fue ya un aporte muy concreto también, impuestos globales, ¿no? Como Daily Tax. Este es un impuesto ad valorem sobre las exportaciones de petróleo. Los países consumidores de petróleo pagarían esa tasa, ¿no? Con eso se generarían grandes ingresos que servirían para compensar a los países que consumen petróleo pero son pobres, los países importadores. Serviría para desarrollar nuevas tecnologías para mitigar el cambio climático y serviría para ayudar a los países pobres a enfrentar las consecuencias del cambio climático, sobre todo los países isleños, ¿no? Muchos corren riesgo de desaparecer. Cuando ustedes van a una cumbre internacional, aquí en las Américas, el punto central de las exposiciones de los países caribeños es el cambio climático, porque ellos están sufriendo graves efectos de ese cambio climático. Una acotación que no sé si valga la pena, por ahí estaba leyendo el resumen de noticias y ya salió a denunciar Estados Unidos que esta propuesta es demagógica. Qué barbaridad cuando se habla lo que no se sabe. Esa propuesta es uno de los mayores economistas ecológicos del planeta, el profesor Daly, por eso se llama Daily Tax. La recogió Ecuador en la cumbre de la OPEP en Riad, 2007, por eso algunos le llaman el impuesto Daly Correa, pero es iniciativa del profesor Daly. O sea, el profesor Daly también es un gran demagogo de acuerdo a Estados Unidos. Como decía Perón, del único lugar de donde no se vuelve es del ridículo. Pero qué barbaridad, ¿no? Y también un poco más seria la prensa. O sea, no pueden poner frente a iniciativas tan serias, algo tan sensible,
a cualquier desubicado a decir cualquier barbaridad. No hay derecho a esas cosas. Bueno, eso no es libertad de prensa, señor, eso no es libertad de expresión, eso es irresponsabilidad. Bien, luego de nuestra exposición, pues estuvimos en los demás talleres, en la clausura, cóctel, etcétera. Y luego de noche, en el hotel también tuvimos una reunión muy intensa, porque fue la reunión con la cena, con las familias ecuatorianas beneficiadas con el apoyo gubernamental para el retorno de sus hijos o para evitar que le quiten a sus hijos. Respetamos mucho a Italia, pero nos parece que las leyes italianas son muy fuertes en este sentido. El separar un hijo de sus padres no es la última opción, pareciera ser que fuese la primera opción. Entonces, cualquier problema intrafamiliar, violencia, pero violencia tal vez castigar a un hijo físicamente, le separan al hijo de la familia, pero no solo eso. Durante 40, 50 días los padres de familia ni siquiera saben dónde están, no se les dice ni dónde están sus hijos. Tenemos una madre ahí que por castigar físicamente a su hija se la separaron 6 meses y nunca la pudo ver, nunca la pudo ver. Entonces creemos que son acciones desproporcionadas. Lo que hay que dar es asesoría a la familia, a no ser que sean casos mucho más graves, agresiones sexuales, etcétera, eso es otra cosa, ¿no? Pero además, pues si de repente un padrastro abusa de su hija, que se la separen de la madre, se le hace un mal mayor. Y ha habido esos excesos. Entonces estamos dando mucho apoyo, mucha asistencia a las familias que sufrieron esto o que están en riesgo de sufrirlo, porque también estamos defendiendo, dándole asistencia legal a familias que están bajo la mira de la asistencia social italiana para retirarle a sus hijos. Entonces la gratitud pues de esta familia, los chicos, era inmensa, la mejor muestra de que no se le hace ningún bien a los chicos, separando de su familia, la alegría de esos chicos, que lo hemos visto ahí, de estar nuevamente con sus familias. Por supuesto hay que proteger al niño, pero recuerden, hay que conservar también el núcleo familiar y en caso de violencia física hay que asesorar, etcétera, no sé que sea un caso ya extremadamente grave y recurrente. Y en caso de agresiones sexuales eso es otra cosa, pero también si de repente fue atacada por el padrastro, separarle a la madre, qué bien se le hace a ese joven, a ese niño. Y sí creemos que hay excesos, que la ley es muy dura, con todo respeto para Italia, y por eso estamos dando todo el respaldo a nuestros compatriotas, a las madres ecuatorianas en Italia. Había mucha gratitud hacia el gobierno y obviamente mucha alegría nuestra y cariño hacia ellos. Luego de esto tuvimos la entrevista con Rai 1 TV, esta es la cadena de televisión más vista en Italia. Luego de esto, entrevista con Radio Vaticana y Agencia F, y casi a medianoche pues tomamos el avión, que no son un lujo los aviones, ¿no? Son una necesidad en el siglo XXI, algunos critican hasta eso, y es una bendición porque este ya tiene hasta un sofá que se hace cama y se puede descansar, ¿no? Se puede llegar descansado y retornar algo descansado. Y bueno, acabamos de llegar a la patria, también muy contentos de estar de retorno, pero fíjense que salimos domingo. ¿A qué hora salimos? Domingo de noche. Ya estamos aquí el miércoles de mañana. Pero insisto, ha sido un viaje muy satisfactorio, de mucha alegría, de mucha esperanza. Y también creemos, además de la audiencia con el Papa, que como escribí en Twitter, no puedo creer las oportunidades que me da la vida, aportar algo a esta lucha planetaria contra el cambio climático, este gran desafío de la humanidad también es muy importante, más aún de un país pequeño como Ecuador, que antes no era tomado en cuenta, que ahora se le invite especialmente a estas cumbres, pues quiere decir que algo está cambiando. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente, gracias. Muy amable, señor presidente, por ese informe de su viaje. Tenemos un par de preguntas para usted que la prensa está aquí para formularla. Decirles también que nos están siguiendo por la Radio Ciudadana en sus frecuencias a nivel nacional. Señor presidente, vamos a invitar a Santiago Tello. Por favor, Santiago, si es tan amable, para que haga tu pregunta al señor presidente. Adelante. Buenos días, señor presidente. En caso de haber un fuerte eco desde el Vaticano a lo expuesto por Ecuador en cuanto al manejo de políticas al cambio climático, ¿habría la posibilidad de que se retome o promueva iniciativas como las del Yasunítete? Yo creo que incluso sin el pronunciamiento del Vaticano hay posibilidades de esto. Sinceramente, a mi modestia aparte, yo creo que nos adelantamos nuestros tiempos, unos 10 años. Porque ya hay iniciativas en ese sentido. Me contaban que Microsoft ya está apoyando iniciativas de pagar para dejar el petróleo bajo tierra, que era lo que proponía la iniciativa Yasunítete. Entonces yo tengo mucha esperanza que pronto la voz, la razón, la lógica de Ecuador sea escuchada. Esto es cuestión de poder. Pero algunas veces el clamor de justicia es tan fuerte, la lógica es tan fuerte que vence incluso
a los más grandes poderes. Ya ha habido casos así en la historia de la humanidad. Entonces, yo tengo esperanza que pronto estas iniciativas tengan mucho más apoyo, se generalicen, etcétera, y cambien radicalmente las cosas. Así como para eliminar la pobreza, tan solo se requiere mayor justicia social. Para evitar el cambio climático, tan solo se requiere mayor justicia ambiental. Muchas gracias. Decirles a los oyentes, amigos, televidentes, que el presidente se bajó del avión y ya está aquí atendiendo a los medios de comunicación. Javier Ceballos, bienvenido a la siguiente pregunta. Por favor, si tan amable, él viene por la televisión pública. Adelante, Javier. Señor presidente, buenos días. A propósito de la visita del señor pontífice y a la enorme expectativa que esto ha creado, ¿el gobierno ha pensado o pensaría en decretar algún feriado o alguna jornada especial para que la gente pueda asistir a los eventos programados o posibilite la circulación de la comitiva del Santo Padre acá en Quito? Tenemos que estudiarlo. No sé qué días son en cuanto a días de la semana, el 5, 6, 7 de julio, qué días caen, no son. Martes, miércoles, son días laborables, pero muy probablemente podemos hacer aquello en la ciudad donde se encuentra el sumo pontífice, en Guayaquil o Quito, pero hay que estudiarlo un poco más. ¿Okay? Hay una siguiente pregunta, vamos a pedir a Mónica, por favor. Mónica Chango viene de Radio Ciudadana. Por favor, haga su pregunta, señor presidente. Señor presidente, buenos días. Yo quisiera conocer, tal vez de manera más detallada, si se estableció algún tipo de agenda de la visita del Papa el próximo 6 y 8 de julio acá al Ecuador, porque ustedes mantuvieron la reunión en privada y ustedes pudieron conversar de este tema de manera más profunda. La agenda del Santo Padre está muy avanzada, pero por cuestiones de seguridad, por cuestiones protocolarias, sobre todo del Vaticano, no puede ser todavía anunciada. Será informada, será transmitida al público a mediados del mes de mayo. ¿Okay? Señor presidente, tenemos una última pregunta que le va a hacer Daniel Montalvo. Él viene por Gama TV. Adelante, Daniel, por favor. Presidente, buenos días. En realidad son 3 preguntas en una y giran en torno a un mismo tema. Tema de coyuntura, 1 de mayo. ¿Qué expectativa tiene, más allá de lo numérico, el primer mandatario de lo que va a pasar en cuanto a las marchas que se han convocado para ese día? Segundo, el FUD ha dicho que no se trata de una competencia de quién convoca más y quién tiene más partidarios ese día, sino de recordar las reivindicaciones. Incluso han citado el tema de Chicago, que fue el origen o el génesis de esta marcha del 1 de mayo. Y tercero, ¿cómo lee usted como presidente? ¿Cuál es la lectura que tienen de quizás la distancia que ha marcado un grupo del sector sindical que originalmente había marchado o había mostrado cierta adherencia a las políticas dictadas desde el gobierno? Me refiero al liderado por Fernando Ibarra a través del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Gracias por la... Gracias a usted. Mire, no permitiremos que nos roben el 1 de mayo. El 1 de mayo es todos los trabajadores, no una dirigencia anacrónica anclada décadas en ciertos grupos laborales, y lo peor de todo, ¿no?, anclada en el pasado, porque no tienen nada nuevo en su discurso, es lo mismo, ponerse a todo el tiempo, y sencillamente porque no hemos claudicado a sus presiones, etcétera, y buscamos el bien común. Gracias a Dios está surgiendo una nueva dirigencia sindical. Dicho sea de paso, eso es lo que no informa la prensa. En la ley de justicia laboral hay reformas a la manera de elegir a los dirigentes, por eso también la resistencia de ciertos dirigentes. Porque ustedes saben que el voto debe ser abierto en algunos sindicatos, solo los sindicalizados, etcétera. Entonces hay una presión para que se elijan los mismos. Ahora el voto debe ser secreto, pueden votar gente que no es parte de los sindicatos, se democratiza muchísimo más la elección de los dirigentes laborales, porque al final representan a todos, ¿no? Y entonces está en peligro, pues, están en peligro los eternos cargos de ciertos dirigentes, y de ahí viene gran parte de la oposición, entre comillas. Pero no nos vamos a dejar robar el 1 de mayo. El 1 de mayo es de todos los trabajadores. Por supuesto se conmemora la masacre de trabajadores en Chicago, ¿no? Pero es por eso el Día del Trabajador más que el Día del Trabajo. Pero nosotros somos el gobierno de los trabajadores. Nadie ha hecho más. O sea, cuando analiza la historia se van hasta a reír de ver cómo ciertos grupos sindicales se oponían a nuestro gobierno después de todo lo que hemos hecho por los trabajadores. Ecuador es ejemplo a nivel mundial en esto también. El salario de la dignidad es una iniciativa de Ecuador, admirada en el mundo entero, una manera de conciliar las tensiones entre capital y trabajo. Se eliminó la tercerización, el contrato por horas, ya hemos eliminado el contrato por plazo fijo, más que se duplicaron los salarios los salarios básicos, se incorporó
centenas de miles, se incorporaron centenas de miles de trabajadores al IES, etcétera, pero hay que marchar contra las políticas antiobreras del gobierno. O sea, es poner el cassette, el disquete. Digamos cassette, porque están 20 años atrás, ¿no? Ni siquiera llegamos a disquete. No esos discos ¿cómo eran los discos de acetato? Es poner el disco acetato, en que se quedaron en los años 70. Ya no hay discurso nuevo, no hay nada. No permitiremos que nos roben. Además que somos más, muchos más. Ahora dicen que no están en competencia. Claro, porque saben que han estado mintiendo al país. Pero cuando sacaban 5.000 personas decían que eran 50.000, pues y que el gobierno estaba asediado, o no lo dijeron. Y que el gobierno no escucha el clamor popular, que todo el mundo está contra nosotros. Vamos a ver pues, si todo el mundo está contra nosotros. Entonces, como no van a tener ni para empezar, porque fácilmente le vamos a dar 8-1. Ellos lo saben. Entonces ya empiezan a sacar el cuerpo, no a poner el colchoncito. Que nosotros no salimos para competir, sino para celebrar el primero. Ustedes saben que es mentira. Ustedes saben cómo esa marcha del 19 de marzo fuera Correa, abajo el gobierno, Correjo de tal, etc. Ustedes lo saben, ustedes tienen grabadas las cosas, no pueden engañar a nadie. ¿Ya? Son las cosas que nos omite cierta prensa. Entonces sí, esto lo hacían para hacer creer, es la misma estrategia en Venezuela, Argentina, Bolivia, etc., hacer creer al mundo que tenemos un gobierno muy impopular, porque puras marchas ciudadanas en contra del gobierno, que nadie apoya al gobierno. Vamos a demostrar pues, que somos más. Y también generar incidentes para ver si reacciona la policía, entonces viene el otro, victimizarse, represión brutal del gobierno. Y como hemos visto en estos últimos días, romper descaradamente la ley, sembrando rumores para generar pánico financiero, para ver si se les mete un juicio, entonces también van a ser perseguidos políticos. O sea, la receta, el manual, no lo sabemos de memoria. Pero vamos a demostrar que somos más. Ahora quieren sacar el cuerpo, que no tienen ni para empezar. Si fueran más, estarían diciendo, vamos a ver quién saca más gente a la calle, pero ¿saben cómo? Como le vamos a dar 8-1, 10-1, entonces ahora dicen que ellos nos marchan para ver, por competencia. Eso es lo que estaban haciendo. Y esa es una de las cosas que le voy a decir a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes del 1 de mayo, a no dejarse ganar la guerra psicológica. No nos ha bajado un punto esta gente. Las últimas encuestas nos dan 74-76% de apoyo. Pero ¿qué pasa? Con sus medios de comunicación y como pertenecen a las mismas argollas, donde todo el mundo tal vez no detesta, se convencen pues de que ellos son más. O, mintiendo deliberadamente, quieren convencer a la gente de eso. Y nuestra gente que es buena se deja sorprender. ¿Por qué le digo esto? Esto se nota, ya tengo algo de experiencia. Primero la agresividad y la audacia, ¿no? O sea, cada vez más audaces, más agresivos, porque se empoderan, se convencen. Esto nos conviene a nosotros. El peor error que puede cometer un político es convencerse de lo que quiere creer y no de la realidad. Por eso siempre pierden las elecciones. Lo que afecta es un poco la gobernabilidad, porque se vuelven agresivos, etcétera, generan incidentes a cada rato, acuérdense lo que pasó en Riobamba, y alteran un poco la paz, no la paz de uno mismo también, porque son los insultos, cada vez más audacia, mayores mentiras, etcétera, etcétera. Pero bueno, así es la vida, pero no podemos dejarnos ganar la guerra psicológica. ¿Y por qué le digo de esto la guerra psicológica? Porque tengo gente que me encuentra cada rato y presidente, yo sí estoy con usted, y me peleo con todo el mundo por usted. ¿Con quién? Pues sí somos inmensa mayoría, pero ya quieren convencer a la gente que no somos mayoría, que ellos son. Vamos a demostrar el 1 de mayo con quién está la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Y si las elecciones fueron mañana, vamos a ver pues cuánto quedaría. Si la otra le dimos 3-1, esta vez 4-1. Y esa es otra cosa. El mejor termómetro de que si el gobierno tiene mayoría o no, es si apoyan la reelección o no. Porque nadie les cree, porque ellos están defendiendo principios democráticos, es pura ambición y vanidad. Todo el rato que estén con la elección, con la reelección, ahí me preocuparé, porque significa que ahí sí están seguros que tienen mayoría. No, si no, mientras estén en contra de la reelección, estén seguros que ellos saben que los barremos en las urnas. Y sobre el tercer grupo sindical, pues cualquiera se puede nombrar grupos, vamos a ver cuánta gente reúne. Yo también puedo hacer un cuarto grupo sindical, ¿no? Y reunirme, qué sé yo, en UNASUR. Vamos a ver cuántos son. ¿Ok? Señor presidente, muchísimas gracias por atender estos interrogantes de la prensa. Bienvenido al país y, a ver, no, quedamos en que, por favor... Dale nomás otro. Damos, ya, pasa, Héctor. Vinieron hasta el aeropuerto. Presidente, muy buenos días. Precisamente la central de RTS, Héctor Romero. Precisamente la Central Unitaria de Trabajadores afín al Gobierno Nacional ha anunciado una marcha para este 1 de mayo que saldrá desde el sur de la ciudad para evitar enfrentamientos con el otro grupo. Ellos han indicado que han solicitado su presencia en esta marcha. ¿Usted confirma su presencia en la marcha o se podría sumar en el transcurso de la misma? Gracias. A mí me encantaría marchar, pero obviamente eso complica las cosas, entonces vamos a ver, ¿no? Pero en todo caso, yo quisiera aclararle que la Central Única de Trabajadores no es afín al gobierno, es afín a la verdad, a los intereses de los trabajadores. Es un absurdo estar en contra del gobierno de los trabajadores, como es un absurdo estar en contra
del gobierno de los indígenas. Mire dónde más hemos bajado pobreza. Y tenemos cierta dirigencia indígena que quiere volver al pasado. Entonces, es un absurdo. Entonces, no es que es afín al gobierno, es afín a la verdad. ¿Okay? Señor presidente, han sido 40 minutos de su diálogo con la prensa. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Compañeros, muchísimas gracias a los amigos en el Ecuador. Un buen día a todos.